Hola querida audiencia del canal Silvia Salud Inteligente y del grupo de Facebook Cáncer sin Quimioterapia, ¿cómo están? Hoy les voy a contar otro relato realmente fascinante para que conozcan un poquito más la realidad del cáncer, porque resulta que ocurre de vez en cuando, por más que tenga yo miles y miles de comentarios de gente que me apoya, de vez en cuando hay gente que me dice: andate a un oncólogo, vos que sabés, por ahí estás con cáncer y vos que entendés. Es como que suena demasiado bueno para ser cierto que una persona pueda curarse sin entrar en todo el tema de quimioterapia y radiación. Y les parece como que yo estuviera loca, como que yo fuera algo único. Y lo que les quiero contar hoy es muy importante. Por favor, escuchen hasta el final porque se van a dar cuenta que no es único para nada. Y el motivo por el cual yo hice lo que hice fue porque descubrí que muchísima gente alrededor del mundo se cura el cáncer sin quimioterapia y sin radiación y sin ningún tipo de cirugías. Entonces, les voy a contar este relato fascinante. Resulta que en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, que es una de las mejores universidades del mundo, había una muchacha joven, una estudiante investigadora en las ciencias sociales, que estaba estudiando, y parte de su estudio tenía que ir a ser voluntaria, a ayudar a la sociedad, y empezó a ayudar a enfermos de cáncer. Ella iba al departamento de oncología y los acompañaba, estaba con ellos ahí y los, digamos, apoyaba a nivel emocional. El tema es que ella, durante esa época que estuvo haciendo este trabajo humanitario, vio lo que les pasaba a la gente que recibía quimioterapia y radioterapia, vio el sufrimiento de ellos, vio como meses y meses cada vez empeoraban, y vio que la mayoría moría. O sea, no es que después de pasar todo ese sufrimiento se curaban. Y no solo eso, que si alguno sobrevivía quedaba con daños irreversibles, porque eso es algo que se sabe, que la quimioterapia te va a hacer daños irreversibles en el cuerpo, que después de varios años uno puede morir de golpe de un infarto por los resultados de lo que ha pasado en la quimioterapia. Ahí no van a decir que fue el cáncer, pero te moriste igual, ¿ok? La cosa es que esta muchacha se queda choqueada de lo que ve, y también ella entabla relación con muchos de los enfermos y se siente como la obligación y les promete que ella va a investigar el tema de cómo puede ser que esto sea lo único que se hace, ¿no es cierto? Entonces esta muchacha, ¿qué hace? Empieza a leer todas las publicaciones científicas, porque ella era una investigadora de la Universidad de Yale, ni más ni menos, hoy por supuesto ya doctora, muy famosa a nivel mundial, y empieza a leer todas las revistas más prestigiosas. O sea, aparte de la audiencia debe conocer que hay revistas, publicaciones mensuales que son muy prestigiosas a nivel académico, por ejemplo, Scientific America o Lancet o muchas más, donde profesores, doctores, doctorantes, o sea, gente que está tratando de terminar su doctorado, todos los meses presentan artículos, es decir, estudios, para que se los publiquen. Ahora, todos los meses hay miles y miles de académicos del mundo que presentan su estudio para que se lo publiquen. Y hay unos filtros enormes, digamos que es dificilísimo que a uno le acepten un estudio porque es una competencia enorme, imagínense. Y son como asambleas de profesores de todo el mundo que leen todos los estudios y solamente un porcentaje muy pequeñito de cosas que están bien, bien respaldadas a nivel científico, solo esas entran en estas publicaciones. Ahora, ¿qué encuentra esta mujer maravillosa, que para mí es una heroína? Que hay 1000 artículos, 1000 estudios publicados en estas revistas prestigiosas de ciencia sobre casos de personas que se curaron el cáncer con lo que ellos llaman remisión espontánea. Remisión espontánea es el concepto que inventó la medicina convencional cuando ve a una persona que se cura el cáncer así de la nada. O sea, existe el concepto que se llama remisión espontánea, que a mí me da mucha risa el nombre y después voy a explicar por qué. Pero el tema es que esta mujer encuentra que a nivel científico hay 1000 estudios publicados. ¿Y qué dice ella?
que si hay 1000, sabiendo que pasan tantos filtros, tantos miles de artículos y estudios, entonces quiere decir que el fenómeno es mucho más grande que 1000, ¿no es cierto? ¿Y qué hace ella? Se pone a estudiarlos, agarra estos estudios, los lee, empieza a entrevistar a la gente que fue la que aparece en esos estudios para ver qué hicieron. Y ahí de golpe nos damos cuenta, señoras y señores, que esto es un fenómeno mundial. Lo que pasa es que no lo dicen en las noticias, ¿no es cierto? En las noticias yo nunca escuché digamos, presentador de noticias que diga, oh, este señor se curó el cáncer sin medicina convencional. O ya existen muchos casos y gente que se cura. No, no lo dicen. La pregunta es por qué, ¿no es cierto? O sea, yo hoy en día, después de todo lo que yo he aprendido, de todo lo que yo pasé, y después de que vi a tanta gente que lo logra, para mí ya no es una gran sorpresa entre nosotros. Para mí, más sorpresa es que una persona que va a quimioterapia se cure. O sea, eso ya, números oficiales de la FDA, Foods and Drugs Administration de Estados Unidos, que es la entidad oficial que publica todo lo que tiene que ver con datos de medicina, ellos dicen que la quimioterapia tiene un porcentaje de éxito de 8%. O sea, eso quiere decir 92% de fracaso, ¿no es cierto? O sea que no es muy tentador. El tema es que esta mujer, volvamos al tema del que hablamos en este video, esta investigadora maravillosa, escribe un libro entero sobre toda esta investigación que de 1000 casos de gente alrededor del mundo que científicos lo han estudiado, no es invento, ¿ok? Y ella encuentra que entre toda esa gente que ella entrevista hay varios puntos idénticos de lo que han hecho. Entonces escribe el libro que ella lo llama remisión radical. Y ahora les voy a explicar el tema del concepto de remisión espontánea. Una de las cosas que explican toda la gente que ha sobrevivido cáncer sin medicina convencional es que cuando fueron a su oncólogo, después de haber pasado quizás un año como yo de cambios de nutrición, hábitos de vida, ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? La lista es muy larga. Cuando llegan al médico, le hacen los chequeos y ven que no tiene más cáncer. El médico no le pregunta qué hiciste. El médico escribe remisión espontánea, o sea, ni le interesa. Eso lo reporta 100% de los casos de la gente que se ha curado sin medicina convencional. Entonces vamos a analizar estas dos palabritas, remisión espontánea. Y la palabra espontánea yo la busqué en la enciclopedia y dice algo que ocurre de la nada sin explicación. ¿Ok? Ahora yo les puedo contar, señoras y señores, queridos, queridas, no hay nada menos espontáneo que lo que hace una persona que logra sobrevivir el cáncer sin ir al médico. O sea, yo lo que hice fue abandonar mi trabajo, ponerme de lleno a estudiar qué es el cáncer, ir 5 veces a la semana a entrenarme en el gimnasio o a pilates o a ciclismo. Todo eso hacía yo con cáncer, ¿ok? Sintiéndome pésimo estando 2 meses a jugos verdes. O sea, lo que hice yo es lo más lejano a espontáneo, ¿ok? Pero para la medicina convencional es una forma de decir, no vamos a penetrar en el porqué. Porque si digo remisión espontánea, es que, eso pasó por arte de magia. Entonces no se investiga. Porque si de golpe ese médico empieza a preguntar, ok, señora, ¿usted qué hizo con la nutrición? Y yo le digo, empecé a comer orgánico, empecé a evitar harinas y azúcares. Ahora viene otro señor y otro señor en el mundo y empiezan a escribirlo en la computadora y ven que todo el mundo que deja de comer azúcar y harinas de golpe mejora su cáncer, ahí aparece un dato que ya no se puede tapar. Entonces no se puede decir que no se puede curar el cáncer, no se puede decir que la alimentación no tiene que ver con el cáncer, etcétera, etcétera, porque una vez que lo ingresan en el banco de datos, ya eso queda oficial. Entonces lo que hacen es decir remisión espontánea para no penetrar en el tema y borrarlo, digamos, del mapa. Pero viene gente excelente como esta mujer y sí hace este trabajo y escribe un libro entero y ella lo llama remisión radical. Y ahí ven ustedes la inteligencia de esta mujer, porque realmente es algo radical lo que hay que hacer para curar el cáncer, ¿no es cierto? Es un cambio de vida total.
Ahora, esta mujer se llama doctora Kelly Turner y su libro en inglés se llama Radical Remission, en español Las 9 claves para la curación del cáncer y otras enfermedades. Y les pongo abajo el link para que lo encuentren, porque la gente me pregunta qué libro tengo que leer y este es el número 1. Porque este libro primero está explicado simple, segundo que trae cuentos de casos de gente cómo se curó y es fascinante. Por favor, está abajo el link, lo pongo en español, en inglés, para que no digan no lo pude encontrar, ¿ok? Y les quiero contar uno de los casos que ella describe, que a mí me emocionó enormemente, es el caso de un señor japonés. Un señor que hace 20 años, más o menos en Japón, le encuentran un cáncer muy agresivo en su hígado y, y por supuesto que hace 20 años en Japón nadie se le iba a ocurrir no ir al médico convencional. Entonces él era un empresario, tenía un puesto muy alto y trabajaba como 14 horas al día, o sea, totalmente estresado, ¿ok? Bueno, el tema es que él va y le empiezan a hacer quimioterapia, radiación, le hacen de todo y en un momento solo se le esparce el cáncer, ya le llega a los pulmones, ya está en un estado precario y los médicos dicen que ya no saben qué hacer, que lo mandan a casa a morir, ni más ni menos. Y ahí empieza, este señor se llama Shin, ¿okay? Ese es el nombre, empieza a contar a Shin lo que le pasa. Resulta que él vuelve a casa y le dan poco tiempo de vida y él dice, y de golpe yo me sentí que me liberé de todo ese entorno tan negativo del hospital y primero que le bajó el estrés y segundo que él dice que por todos los daños que le hizo la quimioterapia y radiación, él era incapaz de ingerir nada, ni siquiera no podía comer, o sea, estaba destrozado todo su sistema digestivo, no podía comer nada. Y segundo, que cuando tomó agua del grifo en la casa, le sintió un gusto horrible por todo el cloro, fluorid que hay en el agua y no lo podía tomar. Entonces lo primero que hizo es comprarse un filtro que le saque del agua el cloro, el fluorid, todo, y empieza a tomar agua purificada. Segundo, como les conté, él no podía comer nada, entonces estaba como en ayunas y con agua filtrada. Entonces Jim cuenta que se empieza a sentir mejor. De golpe pasa un día, 2 días y él se siente mejor. Y como se sentía mejor, imagínense una persona desahuciada que la mandan a casa a morir, ¿ok? Para él, cada mejora pequeñita era enorme, era como un logro enorme. Y él dice que decidió empezar a subirse todas las mañanas a la, ¿cómo se dice? A la terraza de su casa al amanecer, a agradecer a Dios, a rezar agradeciendo a Dios por cada mejora que él sentía. Entonces empieza a subir a la mañana y empieza a sentarse al sol y ahí, entienden, empieza a exponerse al sol porque se queda varias horas desde el amanecer al sol y ahí sigue y sigue mejorando. Bueno, como ya estaba en ayunas, estaba con agua filtrada, exponiéndose al sol, mejoró mucho más y empezó ya a estudiar, tenía más energía para estudiar y empezó a hacer lo que hice yo, a leer, a enterarse, a buscar estudios de qué es el cáncer y cómo se puede realmente curar, cómo abordarlo de la forma, digamos, integrativa, natural, y empezó a hacer cambios de nutrición, ejercicios, etcétera, etcétera. Para hacer una larga historia corta, hoy, año 2020, vive, tiene casi 80 años y está viajando por todo el mundo contando su historia. ¿Entienden? O sea, este señor lo mandaron a casa a morir y está vivo más de 20 años después. Ese es uno de los testimonios que aparecen en este maravilloso libro. Y a mí me encantó porque yo hice un video donde yo pongo los 5 factores que nos van a bajar el riesgo al cáncer, o sea, 5 cambios en hábitos que tenemos que hacer para bajar el riesgo al cáncer. Y en esos 5 está todo lo que hizo Jim. Y él lo hizo por intuición, porque él no tuvo la intención de estar en ayunas, no tuvo la intención de no beber el agua del grifo, pero no pudo hacer otra cosa. Pero miren cómo la vida lo fue llevando, las circunstancias lo fueron llevando a que haga lo correcto. Después se pone al sol. Yo tengo un video entero
hablando de que la vitamina D que viene del sol, si nos falta eso es 100% cancerígeno, o sea, está probado a nivel científico que 100% de los enfermos de cáncer tienen una deficiencia grande en vitamina D3. Y yo tenía una deficiencia, pero terrible, cuando me encontraron el cáncer. Entonces, fíjense lo que este hombre hizo sin ni siquiera saber, pero él iba haciendo paso a paso todo lo que hay que hacer para devolver el metabolismo a su estado balanceado y que tenga su capacidad de reparar lo que le pasa al cuerpo, que eso es lo que tenemos que lograr para poder sobrevivir un cáncer o mejorarlo. Entonces, de nuevo, audiencia querida, por favor, este libro es a must, como dice en inglés, es obligatorio para quien quiere entender mejor cómo abordar el cáncer de la forma correcta. Así que no hay pretextos, está en inglés, español abajo, así que por favor consíganlo porque es un tesoro, ¿ok? Y bueno, de nuevo, siempre me encantan sus comentarios, pónganme abajo si alguien lo leyó el libro, si lo conoce, preguntas, todo lo que quieran. Y de nuevo, mil disculpas a toda la gente maravillosa que me manda emails y todo, porque he crecido tanto el canal, o sea, gracias a Dios este mensaje está llegando a mucha gente, entonces me escriben cientos de personas y no alcanzo, les pido mil disculpas, paciencia. Eh, por favor escriban abajo comentarios, yo sí leo los comentarios cuanto puedo, contesto, así que de nuevo como siempre una brajá, que es bendición de shalom, que es salud y que estén bien todos y positivos y los quiero mucho.